la había grabado. Bueno, entonces voy a hacer una recapitulación rapidita. Ok, les decía que de los actos de comunicación estamos con estos 6: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. De los primeros 4 los encontramos tanto en el procesal civil como en el procesal penal. Y los últimos 2, una regulación expresa solamente en el Código Procesal Civil, pero eso no quiere decir de que no se puede desarrollar en los otros procesos, como en el penal. Y les decía que las notificaciones pues las encontramos en ambos códigos, en el 131, 135, numeral 1, perdón, que pues, nos da un concepto, y además en el Código Procesal Penal en el 151, que da pues más o menos una conceptualización, pero también las reglas. Y cuando pasemos a la siguiente diapositiva, que hablaré de eso, pues entonces veremos con claridad. Luego está lo que son las notificaciones, pues ya les digo, solo es para notificar, para comunicar una noticia. Luego está el emplazamiento, ¿verdad? 135, numeral 2, del Código Procesal Civil. No es el penal. Y en el penal lo encontramos en el 154. ¿Alguien decía algo? Ok, no. Entonces, ahí ya corrijo. Las citaciones, bueno, las citaciones también en ambos códigos, ¿verdad? Las citaciones son para un determinado día, fecha, lugar, hora, para convocar a una de las partes o a alguna parte interviniente en el proceso. El requerimiento, pues, lo encontramos en ambos códigos, en el procesal civil y en el penal, pues, en el penal, de hecho, habla el 148 y el 156. Veo que lo puse 2 veces. Y los mandamientos en el Código Procesal Civil, vean que esto es que yo soy también, como ustedes, que pues soy fan del Código Penal y del proceso penal, pero este es del Código Procesal Civil, el mandamiento y los oficios. Por ejemplo, cuando en los oficios, para citarles algo, ¿no? En los oficios en materia penal, cuando se comunica al centro penal de que una persona ha sido absuelta en un juicio o ha sido condenada y tendrá que seguir guardando prisión, o que el juicio se suspendió, se hace a través de una comunicación vía oficio. La secretaria del tribunal de sentencia o del juzgado de letras va a emitir un oficio, que es como una cartica, pues, una nota, ¿verdad? Donde pues se siguen reglas de redacción gramatical común, ¿no? De expresión oral y escrita, donde se establece una fecha, la designación a quién va, y el contenido, ¿no? Y al final quién firma, que es la secretaria, indicando de que el señor ha sido absuelto, de que el señor deberá guardar prisión, el señor o la señora, ¿verdad? O que ha sido condenado. Bien, entonces paso a puntualizar ya sobre cada uno de los momentos o de las clases de comunicaciones. Las notificaciones, pues como les decía, es cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución. Dar noticia, o sea, comunicarle a la parte qué es lo que el juzgado resolvió. Eso se le notifica, es obligación del secretario comunicarle. Bueno, el juzgado ha resuelto, declararle con lugar. El juzgado ha resuelto, si hablamos en materia civil, si hablamos en materia penal, el juzgado ha resuelto el auto de apertura a juicio. Entonces, todo eso se notifica, ¿verdad? Es con el objetivo de darle una noticia. ¿A quiénes? ¿A quiénes se hace la notificación? Bueno, el 136, numeral 1, en el procesal civil, indica que debe hacerse a las partes, ¿verdad? A todos los intervinientes, a todos los que estén interviniendo ¿verdad? A todos los que sean parte en el proceso, dice literalmente el punto 1 del 136. Y también el numeral 3 de ese mismo artículo 136 dice que los juzgados tribunales también notificarán el proceso a las personas que según el expediente puedan verse afectadas, ¿verdad? Es decir, si hay terceros que puedan verse afectados por esa notificación, entonces lo hace. Un ejemplo claro es como en las solicitudes de declaración de herencia, ¿verdad? De herederos ab intestato. Ustedes si ojean un periódico y se van a esa parte de clasificados, van a encontrar varias publicaciones de este tipo. Y verán que, pues, dice al público en general, se comunica que el juzgado de letras seccional de departamento X
declara con lugar la solicitud declaratoria de heredero y testato del señor fulano de tal, ¿verdad? Sin, ¿qué más dicen esos avisos? Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. ¿Ya? Entonces, es una publicación que hace a cualquier tercero interesado. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, se hace a todos los interesados y a las partes, obviamente, involucradas. Y en el proceso penal también encontramos el 151, nos dice que las resoluciones se notificarán, perdón, en el párrafo segundo, igualmente a quienes podrían resultar perjudicados por las mismas. Bueno, entonces se notifica igual a todas las personas interesadas. En la forma en que se realiza la notificación, 137 procesal civil, pues establece las reglas, ¿no? A través de un profesional del derecho, los actos de comunicación se realizan bajo la dirección del secretario, que es lo que decía Alex, ¿verdad? Creo que Alex fue el que me preguntó. Entonces, sí, el secretario, la forma en que se hace es a través del secretario, dirigida a la parte, al profesional del derecho. En el Código Procesal Penal incluso encontramos unos requisitos en el artículo 151, párrafo cuarto, ¿verdad? Que dice las notificaciones, en este caso dice las hará el receptor en el proceso penal. No dice el secretario. En el proceso civil es el secretario y en el penal es el receptor del órgano jurisdiccional y en su defecto dice el secretario en el proceso penal. O sea que al final siempre puede realizar el secretario, no es que sea restrictivo para el receptor. De la misma manera en el proceso civil, aunque el código dice, como decía un colega por ahí, aunque el código establece que la comunicación es del secretario, la puede realizar también el receptor. De hecho, la función del receptor es precisamente eso, recibir todas las peticiones que se efectúan ante un juzgado y asimismo cómo hacer las comunicaciones, ¿verdad? El receptor es un funcionario o es un empleado auxiliar que está para auxiliar al secretario o a la secretaria. Entonces, básicamente que dos cargos fundamentales en un juzgado es el del juez, obviamente, y el del secretario. Esto sí que no pueden faltar, bajo ninguna circunstancia. Si falta uno de los dos, pues no se pueden seguir adelante los procesos. El juzgado puede estar abierto, pero lo único es que será para recibir, nada más, no se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Abogado, ¿Sí? una pregunta conforme al artículo, perdón por interrumpir. Sí, claro. Conforme al artículo 134 de la publicidad de los actos procesales, sí, donde mencionan el numeral 4, las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales colegiados son secretas. Tanto los serán realizados las votaciones sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares. ¿A qué se refiere? Correcto. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de las resoluciones judiciales. Ahorita todavía, o sea, a profundidad. ¿Verdad? Ahorita no solo les he ido dando la información así general y a profundidad vamos viendo paso a paso. Si se fija, ya les había comentado los actos de comunicación y ahorita ya lo estamos viendo un poquito más profundo. Ese punto se refiere a los tribunales colegiados, o sea, los juzgados o tribunales pueden estar constituidos de dos formas, particulares o individuales, o personales también se les dice, o colegiados. ¿Qué significa? Que un juzgado individual, particular o personal, solo vamos a encontrar un juez o una jueza, solo una persona. Aunque el juzgado tenga, digamos, 10 jueces, pero cada proceso solo lo conoce un juez. ¿Me explico? Por lo general solo es en los juzgados de paz, ¿o no? No, los juzgados de letras también, la mayoría, bueno, no, de hecho, todos los juzgados de letras en materia civil es un solo juez. Se refiere a tribunales colegiados cuando hay más de 3 jueces conociendo el mismo proceso. Entonces, esos juzgados los vamos a encontrar en las cortes de apelaciones, en la sala de lo civil de la Corte Suprema. O sea, en la Corte de Apelaciones hay 3 jueces, 3 magistrados. Y lo que ellos decidan, la deliberación que ellos hagan, eso es secreto. ¿Me entiende? A pesar de la publicidad. ¿Por qué? Por la misma independencia de los jueces. Porque si usted y yo somos jueces y tenemos a otro, vaya, Leo también es juez, estamos los 3, y ustedes dos deciden declarar con lugar la demanda y yo decido declararla sin lugar, entonces ese voto
disidente, que se le llama, ¿verdad? Que es el voto, mi voto, no se hace público. Solo se dice ya cuando o sea, el momento de deliberación es un momento aparte, secreto, ¿verdad? Los jueces se retiran de la sala, hacen la deliberación, hacen la votación, pues cuando hablamos de deliberación es una votación. ¿Usted por qué vota? No, yo voto con lugar, usted con lugar, y yo sin lugar. Entonces, eso es secreto. Solo se dice ante las partes que la demanda se declaró con lugar por mayoría de votos. Y si todos declaran con lugar, pues entonces se dice por unanimidad, ¿verdad? Y si se declara sin lugar, Y si entonces... se declara sin lugar por mayoría, por ejemplo, si usted y Leo dicen, no, nosotros declaramos sin lugar la demanda, no se quedó acreditado lo que se pide. Y yo lo digo, no, para mí que sí, ¿verdad? Entonces, la demanda se declara sin lugar por mayoría, pero no voy a ir a decir yo, bueno, no, lo que pasa es que ellos dos dijeron que no. Ajá, Eso es entiendo. secreto, ¿entiendes? Por la misma independencia, por las mismas represalias que pueden tomar las partes posteriormente contra un juez, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso, ¿verdad? Para garantizar esa misma parte del proceso, ¿ah? Ok, entiendo, Pero gracias. eso lo vamos a ver bien cuando veamos las resoluciones, ¿verdad? Ok, entonces la forma en que se realiza, ya les digo, ¿quién lo hace? Pues el contenido de la notificación lo encontramos en estos dos artículos. En el Código Procesal Civil, 137, numeral 2, bueno, nos dice, la cédula expresará al tribunal que hubiese dictado la resolución, el litigio que ha recaído, el nombre y apellido de las personas, a quién se haga la citación o emplazamiento, el objeto de estos, lugar, fecha, hora, día, o sea, dice claramente, pues, si a nosotros nos dicen, ¿cómo hago una notificación? Si ustedes el día de mañana llegan a ser funcionarios judiciales, secretarios de un juzgado o secretarias de un juzgado, y dicen, no, Pris, yo no sé cómo hacer una notificación, aquí está, ¿verdad? Váyanse al 137, número 2, si hablamos en un proceso civil. Y si hablamos en un proceso penal, bueno, vamos al 153, ¿verdad? Que ya también, es incluso hasta los numerales indicados lo da, así que es imposible equivocarse. ¿Cuántas son las cantidades en que se harán las notificaciones? Bueno, el 136, numeral 2, nos dice que la primera comunicación se regulará por las disposiciones de los artículos siguientes. Y la segunda y demás comunicaciones a las partes y a terceros se efectuarán en el domicilio o el lugar en que se tuvo éxito con la primera, ¿verdad? Entonces, tantas notificaciones sean necesarias, pues habrán de hacerse bajo las reglas de la primera, ¿verdad? En el primer lugar que usted pudo notificar a la parte, pues ahí lo va a seguir notificando. Si a usted lo notificaron, pues en su casa, en su domicilio, entonces ahí lo van a seguir notificando. O si con este sistema de tecnología lo notifican vía correo, vía WhatsApp u otro análogo, pues entonces ahí lo van a seguir notificando. El momento en que se realiza, 136 numeral 4 y 151 párrafo primero en el procesal penal. En el 136 numeral 4 del procesal civil dice que todas las resoluciones judiciales se notificarán en el mismo día. El mismo día se notifican. O al día siguiente de la fecha de la publicación. Y algo similar nos encontramos en el 151, párrafo primero del procesal penal, que dice que las resoluciones de los órganos se notificarán de oficio personalmente, ¿verdad? A todos los intervinientes a más tardar al día siguiente. Entonces, sabemos que tenemos que hacer la notificación en el mismo momento o al día siguiente. Bueno, les tengo que dejar también una práctica de hacer una notificación porque se darán cuenta ustedes en la práctica, en el ejercicio profesional, que son los abogados los que al final se notifican de los autos. Usted, obviamente, como apoderado va a llegar al juzgado a ver cómo está el expediente. Usted presenta una demanda y lo que le interesa es saber si fue admitida. Entonces llega y se presenta para ver qué resolvió el juzgado. Entonces ahí mismo usted de su puño y letra hará una notificación que dirá más o menos lo siguiente. En la ciudad de donde sea el juzgado, ¿verdad? A los 23 días del mes de junio, siendo las 5:21 de la tarde, me notifiqué del auto que antecede, para lo cual, ¿verdad? Y firmo para constancia. Quedo notificado y firmo para constancia, algo así. Eso puede variar, el orden de las palabras puede variar. La notificación se supone que la hace el secretario, obviamente. Él es el que le comunica a usted
y le notifica qué es lo que resolvió el juzgado. Pero en la práctica, pues, son tantos los expedientes que se manejan en un juzgado, ¿verdad? Que si somos abogados diligentes, pues nosotros mismos haremos la notificación y lo único que haremos, pues, es ir al juzgado, pedir el expediente, notificarnos, hacer una nota como esta, ¿verdad? Al pie, eso se hace seguido del auto. Es de su puño y letra lo pueden hacer, ¿verdad? Y nada más, y luego lo firma el secretario y lo firma usted como abogado, ¿verdad? Y eso significa que quedó enterado de lo resuelto. Si no, pues se utilizarán los medios, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Ya les decía, el secretario y el receptor. 137, número 1, ¿verdad? Bajo la dirección del secretario. Y también el 145, en el procesal civil, ¿sí? El civil. Vamos a saltarnos un poquito. El servicio común de notificaciones que tiene el Poder Judicial. En el caso de las ciudades más grandes, San Pedro, Tegucigalpa, o Tegucigalpa, San Pedro, para que no me vayan a resentir los de Teus. Ya ve que hay un debate hasta por los topollillos y las ¿qué se llaman allá en Teus? Bueno, eso. Entonces, Charamuscas. las charamuscas, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a entrar en conflicto yo también. No, lo que les decía, que en estas dos ciudades, pues, hay un servicio judicial de notificaciones. Por ejemplo, nosotros cuando necesitamos, desde el juzgado de aquí, de Copán o de cualquier otro juzgado de las ciudades del interior, queremos ejecutar una notificación con una persona que reside en esas ciudades, enviamos el exhorto, la comunicación ante el servicio judicial de notificaciones. No lo enviamos a un juzgado directamente, sino que a este servicio, y ellos se encargan de realizarlo. Ellos tienen la facultad, tal como lo establece este artículo 145 del Código Procesal Civil, tienen la facultad de poder realizar la comunicación, la notificación, el emplazamiento, el requerimiento, etcétera, como si fuera el secretario del juzgado, ¿verdad? Ya están plenamente facultados ellos para realizar esta función. Entonces, ellos son los que lo hacen, ¿verdad? Ya veíamos que también, pues, cuando es internamente, lo hace el secretario o el receptor. Bien, ¿alguna duda con las notificaciones? Recuerden, es para dar la noticia de una resolución. Si fue admitida, si fue declarada con lugar, si fue declarada sin lugar, etc. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Luego están lo que son las citaciones y el emplazamiento. Las citaciones pues son cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar. Es decir, en la citación lo que nos va a venir es una convocatoria, por decir así, como la palabra lo dice, una cita, ¿verdad? ¿Dónde nos tenemos que ver? ¿A qué hora nos tenemos que ver? ¿Verdad? ¿Y qué fecha? Y el contenido de las citaciones lo encontramos 155 en el Código Penal, Código Procesal Penal, y 137 y el 137, 2 y 3 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que básicamente pues son las mismas, las citaciones en el caso del proceso civil son las mismas o el mismo contenido que debe tener la notificación. Y en el procesal penal, pues sí establece un contenido especial para notificaciones y para citaciones, ¿verdad? El emplazamiento es para personarse a actuar dentro de un plazo. Como la palabra lo dice, emplazar viene de que nos establecen un plazo. Nosotros tenemos un plazo de 10 días para subsanar una demanda. Tenemos el plazo de 30 días para contestar una demanda. Tenemos el plazo de 5 días para presentar un medio de prueba. Entonces, cuando nos indican este tipo de comunicación, nos están emplazando. Y el 154 del procesal penal establece prácticamente esta situación. Habla de las citaciones y los emplazamientos del 154, ¿verdad? Y bueno, se hace también a través de cédulas, se le llama a ese documento, el documento que emite el secretario, le dicen cédula de citación, cédula de emplazamiento, ¿verdad? Entonces el secretario le manda a usted una cédula de citación o una cédula de emplazamiento, ¿verdad? Citándolo para que llegue tal fecha, tal día, a tal lugar, o emplazándolo para que dentro de tantos días se apersone al juzgado o se apersone a determinado lugar a realizar una actuación procesal. Abogado, pero el personamiento aquí es para la parte o también, por ejemplo, si quiere cambiar de apoderado legal,
Tiene que ser en el plazo que él establece. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, si recordamos cuando veíamos aparte de la designación de apoderado profesional del derecho, le da un término de 10 días, ¿verdad? A la parte para que nombre un nuevo abogado o un nuevo defensor. Entonces, lo está emplazando para que en el plazo de 10 días, una vez que el juzgado recibe su petición de sustituir el apoderado, entonces le notifica de que ha sido aceptada su petición y le emplaza para que en 10 días nombre uno nuevo, ¿verdad? O sea que dentro de los actos de comunicación vamos a poder ver dos manifestaciones comúnmente, donde a usted le notifican, le dan noticia. En efecto, le aceptamos su petición, pero tiene plazo de tantos días para que pueda presentarnos entonces el nuevo abogado, ¿verdad? Entonces, sí es para que usted se apersone, llegue y se haga presente para ejecutar alguna actuación, ¿verdad? Así es. ¿Otra duda sobre esto? ¿Sobre las citaciones, emplazamientos? Estamos claros. Vamos a ver, se me escapa. No, aquí no se me escapa otro, pero 432 del Código Procesal Civil. Ah, bueno, el Código Procesal Civil, me voy a saltar un poquito, sí, sobre los emplazamientos. En el proceso, tanto ordinario como abreviado en materia civil, se da lo que es el emplazamiento para la contestación de la demanda. Entonces pueden anotar ahí ese 432 del Código Procesal Civil, donde establece ese plazo de 30 días para contestar la demanda, únicamente como referencia, ¿verdad? Que admitida la demanda, se entrega copia de ellas y sus anexos a la persona, ¿verdad? O personas contra quien se proponga la demanda. Y se les emplaza para que dentro de los 30 días siguientes, se les emplaza para que contesten, ¿verdad? Ese es el ejemplo práctico. Luego tenemos las otras clases que son el requerimiento, el mandamiento y el oficio. Perdón, el requerimiento pues es un acto de comunicación que sirve para ordenar. Es una orden que establece el juez, ¿verdad? Conforme a ley y ordena que se ejecute una conducta o por algo, por una inactividad, ¿verdad? En el procesal... ¿Es requerimiento, abogado? Requerimiento, sí, el requerimiento. Ya les decía, no es de requerirnos mucho, sino de que más bien el juez le está dando una orden, ¿verdad? En el Código Procesal Penal lo encontramos el 156. Y bueno, que dice que los requerimientos se harán mediante notificación, fíjense. O sea que encontramos dos formas o dos clases de comunicación dentro de un mismo acto procesal, ¿verdad? Entonces, el requerimiento se hace mediante notificación de la providencia en que se ordenen, dejando constancia en auto. Entonces, queda constancia, el secretario va a dejar una constancia de ese requerimiento. Es decir, es una orden que se indica, ¿verdad? Y en el procesal civil lo encontramos, por ejemplo, en el 680. Voy a otro caso práctico, o otro ejemplo práctico como el anterior de la contestación de la demanda. El 680, este es sobre las ejecuciones forzosas, ¿verdad? A ver, que es un salto largo. 680, requerimiento de pago, ¿verdad? Habla, si ustedes tienen el código ahí a mano, si no lo pueden revisar luego, ¿no? El 680 nos dice que, bueno, que el requerimiento de pago, si los documentos, acreditaciones, aportadas de la demanda fueran previstos, entonces, ¿verdad? Para que en el plazo, mediante providencia al deudor, para que en el plazo de 20 días pague el peticionario acreditándolo en el juzgado, ¿verdad? Además de que le está ordenando que pague, que ese es el requerimiento, le está emplazando en 20 días. Fíjense, encontramos en ese acto de comunicación tres clases. La notificación, que le está notificando, sabe que ha sido demandado, le notifico, usted está siendo ejecutado. Así que le damos el plazo de 20 días. Entonces ahí encontramos que el emplazamiento. ¿Para qué? Para que pague o consigne, para que vaya a dejar el dinero que debe o establezca un acuerdo, un nuevo contrato, etcétera, ¿verdad? Entonces encontramos tres clases de comunicación en un solo acto, ¿verdad? Pero la orden, cuando el juez le manda a decir a usted, tiene que hacer esto, tiene que pagar, tiene que consignar, eso es requerimiento, ¿verdad? Abogado, para solicitar los documentos requeridos en alguna demanda, se hace mediante requerimiento también. Sí, digamos, si los documentos se encuentran en un archivo,
¿verdad? De una institución X, una institución bancaria, en un registro, etcétera. Entonces, bueno, si usted necesita el expediente como tal, haría un requerimiento o un mandamiento, que es el mandamiento, que es el siguiente, ¿verdad? El requerimiento es más para las partes. Cuando usted pide información, bueno, tal vez donde sí va orientado esta su pregunta, es si el juez le pide en los procedimientos de ejecución forzosa, sí se da, de que el juez le pide a usted, su acreedor no conoce cuáles son sus bienes, no conoce cuáles son sus cuentas, ¿verdad? Ni cuáles son sus deudas. Entonces, el juez también le requiere a usted para que proporcione toda la información de este tipo, ¿verdad? Que presente sus cuentas bancarias, que presente sus bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Si tiene cualquier otro tipo de bien que sea de posible embargo, entonces eso sería también un requerimiento. Le estaría ordenando el juez a usted que además de que pague consigne, presente todo este tipo de documentación a fin de que se pueda asegurar el proceso, ¿verdad? Mediante un embargo. Entonces, sí, en ese caso sí. Cuando es a una institución que le vamos a pedir información, es el siguiente, que es el mandamiento, ¿verdad? Que es, como dice ahí el concepto, ¿verdad? Estos conceptos están en el artículo 135 del Código Procesal Civil. Este concepto, bueno, de mandamiento dice que es para ordenar un libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a registradores, corredores de comercio o funcionarios del tribunal. Entonces, el juez manda de que se dé información, manda de que se emita una certificación, que se emita un testimonio. Eso significa de que si usted tiene una cuenta bancaria y yo se la quiero embargar, entonces el juez le va a mandar al banco que proporcione esa información, ¿verdad? Cuáles son las cuentas y en qué estado se encuentran. Entonces, cuando es a una tercera parte, entonces es un mandamiento. Si es directamente a la parte, es un requerimiento, ¿verdad? Y bueno, lo encontramos en el procesal civil, en el 149, ¿verdad? 149 que nos dice eso, las comunicaciones. Sí, las comunicaciones de oficios y mandamientos, ¿verdad? Que los mandamientos y los oficios se remitirán directamente a la autoridad o funcionario a que van dirigidos, ¿sí? Entonces se dirigen directamente. No es necesario decirle a la parte cuál es el banco. ¿En qué banco tiene usted? Si usted no me quiere proporcionar esa información, entonces yo le emito un mandamiento. El juez le emite un mandamiento, ¿verdad? Eso pasa mucho, donde se pide que esa información. ¿Cómo? Por lo general, los bancos solo actúan así por medio de mandamientos, tengo entendido. O sea, Es correcto. la, Sí, solamente mediante una orden judicial. Los bancos, si usted o nosotros como terceras personas queremos ir a pedir información de otro, no nos la van a proporcionar, ¿verdad? A menos que tengamos un amigo ahí, pero de lo contrario no nos la van a proporcionar, ¿verdad? Porque es parte de la responsabilidad de la misma institución financiera. Entonces lo que corresponde pues es hacerlo a través de los juzgados y el juzgado lo que ordenará es un mandamiento, ¿verdad? Esta figura, como les digo, la encontramos únicamente en el Código Procesal Civil, tal cual, pero podemos decir que también en materia penal se da cuando el juez puede ordenar que se averigüen, ¿verdad? Un defalco financiero, por ejemplo, en un delito de estafa, qué sé yo, o en cualquier otro tipo de delito donde sea necesaria la información de otra institución, sea pública o privada, entonces el juez perfectamente libra una orden de mandamiento, ¿verdad? Diciéndole, necesito esta información. Y estará el juez penal haciendo lo que en acto de comunicación sería un mandamiento, ¿verdad? Diciéndole, emítame una certificación, emítame un testimonio, o hágame saber cuál es la situación sobre esta persona, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, ahorita si quisiéramos actuar en contra de los administradores de Invest, no sé si están viendo las noticias ahorita, ¿verdad? Que incluso pues al parecer ya hay documentación de parte de ASJ, no sé, no, del Consejo Nacional Anticorrupción, perdón, contra esta alianza público-privada de Inves sobre la compra de los hospitales móviles, ¿no? Que todavía andan móviles porque nunca se han instalado. Entonces,
están investigando y perfectamente el juez puede ordenar que se dé información sobre cómo ha sido el uso de esos recursos, de ese dinero, ¿verdad? Y bueno, pues a través de Abogado, una... ¿cómo actuaría en alguna demanda? Porque tengo entendido que la empresa de Rusia quiere actuar. La de Eh, Turquía, parece que es, ¿no? de Turquía, sí. Bueno, esto es un caso espectacular el que se nos viene, ¿eh? Maravilloso, porque el Estado de Honduras puede ser condenado por delitos internacionales, tenemos la CIA encima, tenemos la DEA encima, y ahora eso se convierte en un delito federal, porque esta compañía tiene sede también financiera en los Estados Unidos. Entonces, se convierte en un delito federal y eso significa que el FBI también va a estar encima de estos administradores de recursos públicos, ¿verdad? Entonces ya es un buen golpe el que puede venirse, ¿verdad? Eso es lo que le digo, ¿verdad? Se convierte, aparte de un delito, de una estafa internacional, pudiera ser hasta un delito federal por el uso de una marca internacional, de una marca de una empresa internacional. Abogado, y si algunas personas de aquí del estado de Honduras salen culpables, ¿dónde se condenarían estas personas? Bueno, como no existe la figura en nuestro país, serían extraditados, deberían ser extraditados, ¿verdad? De hecho, hablando de eso, el 150 del Código Procesal Penal habla de la extradición de imputados y dice, la extradición de imputados o condenados, en este caso serían imputados, ¿verdad? Porque no están condenados en Honduras. Se regirá por lo establecido en los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país. Entonces habría que extraditarlos, ¿verdad? Si ellos están siendo acusados en otra corte, en una corte internacional o en una corte de otro estado, entonces hay que extraditarlos. Por eso no sé si han escuchado otra cosa de que se quiere eliminar la extradición en nuestro país, ¿verdad? Precisamente por estas circunstancias, o sea, es terrible lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Al menos jurídicamente. Así que espero que tengamos ese nivel de conciencia, todos. Bueno, sigo con el oficio. El oficio, que es la última clase, y solo me quedan 10 minutos. En la última clase, bueno, el oficio sirve para comunicaciones con autoridades no oficiales o funcionarios distintos de los mencionados anteriormente. Como les decía, si la secretaria del tribunal le quiere comunicar al del centro penal de que el señor ha sido absuelto, ya libérenlo, sáquenlo de la cárcel. Entonces, ¿a quién le está dirigiendo? No es a un funcionario judicial, es una autoridad de otra institución, que es la Dirección Nacional de Penitenciaría o el Instituto Nacional de Penitenciaría. Entonces, le dirige esa instrucción. ¿Sabe qué? Libérelo. O si enviamos un oficio para comunicarle algo a alguien, entonces esa es cualquier comunicación que se haga a través de los secretarios sobre el proceso, pero a otras instituciones, autoridades, a otros funcionarios, ¿verdad? Ese es el oficio. Y está contemplado también el 149, como les decía, los mandamientos de oficio se remitirán directamente a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente lo que dice. No sé si hay otra duda al respecto de esto, del requerimiento, mandamiento de oficio. Abogado, Dígame. no tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. No, que si usted está de acuerdo con la extradición. ¿Con extradición? Sí. Sí. Sí, sí estoy de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Usted sabe del nuevo código penal que va a entrar en vigencia el 25, creo? Ya ha pasado mañana. Sí. Sí. ¿Qué es lo que regula en cuanto a la extradición? Que he visto muchos comentarios. Bueno, en realidad no lo he visto el nuevo código, no me comparo con el vigente. No, el código sobre extradición no se refiere. No se refiere porque no corresponde establecer esa disposición. Ya está en el Código Procesal Penal, aquí en el 150, ¿verdad? Y en la misma Constitución de la República se establece sobre la extradición. En
Entonces, no, el código en ese sentido no se pronuncia y no debe pronunciarse porque no es una norma procesal, es una norma de derecho sustantivo. Abogado, discúlpeme la ignorancia. ¿Sí? Es que yo, bueno, normalmente no me gusta hablar de algo que no sé o que no he leído, ¿verdad? Es lo mejor, hay que leer primero. Sí. Sí, exacto. Es que yo noto que Es muchas prudente. personas Sí. critican mucho el nuevo Código Penal. No sé si usted tiene como si, alguna respuesta hacia ellos, si no lo podría Si es comentar. positivo o negativo. Tiene cosas buenas, tiene muchas cosas buenas el Código Penal, pero tiene otras cosas que no son tan buenas. Y la otra situación es que es un código diseñado para una sociedad distinta a la hondureña, ¿verdad? Entonces, el Código Penal nuevo es una copia de la Ley de Enjuiciamiento Penal o el Código Penal español, ¿verdad? Y personalmente, de propio conocimiento, les puedo decir, tuve la oportunidad de ir a un juicio en mi estancia en la escuela judicial allá, y bueno, a varios juicios fuimos, pero la mayoría de juicios eran robos, hurtos, estafas, ese tipo de delitos. Eh, y tuvimos la oportunidad de ir a un juicio de un asesinato. Y como teníamos pues la coyuntura de estar entre jueces y magistrados, entonces el doctor que nos daba la clase de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, nos acercó con el magistrado, el que conocía el caso de asesinato. Y le preguntábamos nosotros, ¿cuántos casos de asesinato ha conocido usted en este año? Bueno, dice, uno, ¿verdad? Y estábamos en junio, sí, en junio de 2018. Un caso a junio, oiga bien, a mitad de año. ¿Y cuánto se espera conocer de acuerdo a la incidencia de este tipo de delitos? Uno nada más. O sea, solo conocen un caso de asesinato al año en una ciudad como Barcelona, ¿verdad? Que es una ciudad, pues, la segunda más importante de España. Si comparamos esos índices de incidencia delictiva sobre ese tipo de delitos, aquí en Honduras, obviamente no hay nivel de comparación, ¿verdad? ¿Cuántos asesinatos no hay en nuestro país? O delitos de sangre, pues. Delitos de agresión sexual, ¿verdad? Allá, 2, 3 al año. ¿Y aquí cuántos? Pues es una cantidad enorme. Entonces, esa realidad social de un país y otro no aplica a eso de los códigos. Por eso es que el código es tan criticado, ¿verdad? Que no se aplique. Dicen es un código de impunidad. No es de impunidad, porque sí establece penas. Un código que no estableciera penas sería un código de impunidad. Este sí establece penas, lo que pasa es que son penas más leves, ¿verdad? Y eso es lo que nos gusta. Al menos a nuestra realidad, pues no le corresponde. Pero ese es un tema de derecho penal, así que si yo tuviera el privilegio de darle clase de derecho penal, maravilloso, hablaríamos todo el rato de eso. Pero bueno, eso básicamente podría ser mi comentario. Si hay cosas buenas del código, en materia de narcotráfico me parece que hay muchas cosas buenas, en materia de delitos de corrupción, mucha tela que cortar. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Ok, a la orden. Kevin, ¿verdad? Bueno, reglas comunes de los actos de comunicación, últimos 5 minutos. Bueno, la comunicación, cuando se hace al abogado, el 138 del Código Procesal Civil nos habla de que se hace al abogado, ¿verdad? Y ahí establece las reglas, ¿verdad? Que la comunicación de las partes en el juicio, pues, una vez personadas las partes, una vez ya declaradas o ya teniendo un apoderado, entonces las comunicaciones ya no se van a hacer a la parte, sino que se estarán haciendo al abogado, para eso está contratado, ¿verdad? Entonces, él es el que le va a comunicar. Sin embargo, hay algunas comunicaciones que son directas a la parte, como dice el 139, ¿verdad? Y es cuando no tengan profesional del derecho, ¿verdad? Digamos, si el abogado ha renunciado o si la misma parte le ha revocado el poder, entonces hay algunas comunicaciones y este 139 nos establece cuáles son pues las reglas. También pues la obligación de designar un domicilio que está en el 140 es obligatorio, ya se los decía cuando hablábamos de la parte general,
la semana pasada, es obligatorio establecer la designación del domicilio para efectos de comunicación, ¿verdad? Para no andar buscando, no andar que el secretario no sepa, bueno, y entonces ¿a dónde tengo que ir a presentar la demanda, ¿verdad? O sea, tiene que haber una designación clara del domicilio, con cualquier elemento o punto de referencia, pues que le aclare. Si quiere decir que la casa color tal, portones tal, a cuadra y media de la pulpería tal, todo eso tiene que estar claramente establecido. Si no hay, si se desconoce el domicilio, pues entonces se hace una averiguación y las reglas para la averiguación lo establece el 141 siempre del Código Procesal Civil, ¿verdad? Y bueno, en los casos que el demandante manifestare que le es imposible, dice, designar un domicilio, ¿verdad? Se utilizarán medios oportunos para averiguar esas circunstancias. Entonces se van a librar comunicaciones, oficios o mandamientos a un registro de las personas, como les decía yo, para ver dónde está empadronado el demandado o la demandada, dónde es que vota esa persona. Entonces ahí los registros, los censos electorales y el registro de las personas maneja esta información. O si no conocemos, entonces nos vamos a los bancos, ¿verdad? Que los bancos nos proporcionen si tienen información de esa persona y cuál es el domicilio que ha consignado. Entonces, cualquier medio, cualquier vía por la cual podamos obtener el domicilio, entonces se puede hacer a través de la averiguación del domicilio. Esto aplica para los dos procesos, a pesar de que está enmarcado o establecido expresamente en el Código Procesal Civil, aplica para cualquier proceso. Recordemos que es supletorio el proceso civil. Cuando sea comunicación a terceros, bueno, el 142 nos habla, ¿verdad? Que bueno, que deban hacerse a testigos, a peritos, a otras personas que deban intervenir a él, se pueden remitir a través de los destinatarios. Es decir, usted puede hacer la comunicación a través del apoderado legal, ¿verdad? Para que él le comunique a un tercero, al testigo, ¿verdad? O a las mismas partes involucradas, ¿verdad? Les hace el llamamiento. Y tendrá que obviamente seguir las mismas reglas como si estuviera citando a los anteriores, ¿verdad? Que tendrá que entregarle copia, tendrá que entregarle copia, cédula de notificación o de citación, etc. Y se puede hacer a través de cualquier medio técnico. Tanto el Código Procesal Civil como el Código Penal, Procesal Penal, habla de eso, 143 en el civil y 146, párrafo tercero, en el proceso penal. Habla de que se puede hacer a través de fax, mensajería instantánea, como WhatsApp, o la mensajería normal, ¿no? Cualquier vía, un correo electrónico, entonces nos lo permite. ¿Y qué pasa cuando no se puede hacer de ninguna manera así? Entonces, puede hacer comunicaciones por otra vía, que es la vía subsidiaria. ¿Se acuerdan que les decía anteriormente que se podía hacer entrega de la comunicación a un tercero que fuera mayor de 14 años, ¿verdad? Que vive en ese, pero que se sepa que ese es el domicilio? Entonces, el 144 en el proceso civil habla sobre la regla para la comunicación subsidiaria y el 152 en el proceso penal habla lo mismo, que se le puede hacer la comunicación a través de una persona mayor de 14 años, ¿verdad? Y que deje constancia de que en efecto se le va a entregar la comunicación al que interesa, ¿no? A la parte. Si no, se hace a través de edictos, publicaciones por medio de, o a través de medios de comunicación masiva como radio y periódico de circulación nacional, ¿verdad? Entonces ya les había adelantado yo también, ¿verdad? Que se hacen 3 comunicaciones con intervalos de 10 días en estos medios. Uno en radio y uno en ¿cómo se llama? En el periódico. ¿Se pudiera hacer en televisión? Sí, se pudiera hacer en televisión. Lo único que creo que es más oneroso, ¿no? Es más oneroso un anuncio en televisión que en radio, porque tiene que ser visto a nivel nacional. Entonces tendríamos que contratar una televisora de difusión nacional, ¿verdad? Eso es lo que refiere el artículo 147 del Código Procesal Civil. 146 es, perdón. Sí, 140, sí, 146, no, sí lo había dicho. Y el 157 del Código Procesal Penal. Los dos códigos contemplan los edictos. El auxilio judicial es a través de la ayuda, es decir, les mencionaba, ¿no? A través del Servicio Nacional o el Servicio Judicial de Notificaciones, eso es vía auxilio judicial. Yo como juez necesito citar a una persona en San Pedro, en Tegucigalpa, lo hago
mediante auxilio por el Servicio Nacional Judicial. Si lo quiero hacer en Ceiba, pues lo dirijo al juez de familia de Ceiba. Si se lo quiero hacer a Choluteca no tiene juez de familia, se lo mando al juez de letras de lo civil, competente de conocer materia de familia ya. Entonces, la misma función va a ser como si lo estuviera haciendo el secretario de mi juzgado, ¿verdad? Eso es el auxilio judicial. Es una ayuda que nos damos entre... Igual, a mi juzgado vienen también comunicaciones que quieren que yo las haga o que mi secretario las haga, entonces se hace, ¿verdad? Eso es una ayuda judicial. De hecho, la extradición es auxilio judicial también, retomando ese tema, ¿verdad? Y hay un montón de proyectos para seguir auxiliándonos judicialmente a nivel internacional. Luego, y ya se me acabó el tiempo, chicos, voy a tener que parar y únicamente dejarles, y si tienen alguna consulta, porque ya va a entrar el docente de la otra clase,